Wayne Dyer decía: no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Pero ¿qué significa realmente eso? ¿Qué significa atraer desde el ser? Wayne Dyer lo entendía a la perfección y por eso aplicaba cada mañana una serie de hábitos simples pero poderosos que lo conectaban con la fuente que lo crea todo. Esa misma fuente es la que tú también puedes aprender a utilizar para transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Imagina que despiertas cada día sintiendo una profunda paz interior, con claridad sobre tu propósito, con confianza absoluta en que todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Eso es precisamente lo que Wayne Dyer descubrió a lo largo de su vida. No se trata de perseguir desesperadamente tus sueños, sino de alinearte con la vibración que ya los contiene. No se trata de esforzarte más, sino de conectar con tu verdadera esencia y permitir que la abundancia fluya hacia ti. Hoy, voy a revelarte los 5 hábitos matutinos que Wayne Dyer practicaba cada mañana para conectar con el poder de la intención. 5 hábitos que puedes aplicar desde hoy mismo para transformar completamente la manera en la que inicias tu día y, por lo tanto, la manera en la que experimentas tu vida. Pero antes de continuar, quiero que declares tu compromiso con tu propio crecimiento. Escribe en los comentarios: yo me conecto con mi intención cada mañana. Hazlo como una promesa a ti mismo de que pondrás en práctica estos hábitos con dedicación y fe. Porque cada día que inicias con intención es un día que te acerca a tus sueños. Ahora, vamos a descubrir el primero de estos hábitos. Un hábito tan poderoso que, si decides aplicarlo de manera constante, puede cambiar completamente la vibración con la que te enfrentas al mundo. ¿Estás listo? Vamos a comenzar con el primer hábito de Wayne Dyer. Despierta en gratitud y silencio. Pero antes, tómate un momento para darle like a este video, suscribirte y activar la campanita. Haciendo esto, ayudas a que millones de personas se beneficien de esta poderosa información. Y te aseguras de no perderte nuestro próximo video. ¿Quieres escuchar nuestros videos sin anuncios? Selecciona la liga de la descripción. En nuestra página podrás descargar el audio de cualquiera de nuestros videos y unirte a las miles de personas que ya los disfrutan sin anuncios. Muchas gracias por tu ayuda. Ahora sí. Continuamos. Punto 1. Despierta en gratitud y silencio. Hay enseñanzas que te cambian la vida para siempre. Recuerdo claramente la primera vez que escuché a Wayne Dyer hablar sobre el poder de comenzar el día en gratitud y silencio. Él decía que el momento en que abres los ojos cada mañana es un portal hacia tu mejor versión, una oportunidad para conectar con la fuente antes de que el mundo te arrastre en su inercia. Esa idea resonó profundamente en mí, pero aún así, al principio no la comprendí del todo. Hasta entonces, mis mañanas eran caóticas. Me despertaba con el sonido de la alarma, casi siempre apurado, y lo primero que hacía era revisar el teléfono. Los mensajes acumulados, las notificaciones de redes sociales y los pendientes del día se convertían en el telón de fondo de mi mente antes de siquiera salir de la cama. Era como si empezara el día ya agotado, como si el mundo me tomara por sorpresa cada mañana. Fue entonces cuando escuché a ese maestro decir algo que parecía tan simple como revolucionario. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Y luego agregó: si comienzas tu día con ansiedad, solo atraerás más ansiedad. Pero si despiertas en gratitud y silencio, conectarás con la energía de la abundancia desde el primer momento. Esa frase se quedó conmigo. Era como si me estuviera hablando directamente a mí, y me recordaba que tenía el poder de cambiar mi estado interno desde el primer minuto del día. Decidí intentarlo. La mañana siguiente, cuando sonó la alarma, hice algo distinto. Apagué el sonido, dejé el teléfono a un lado y cerré los ojos de nuevo. Respiré profundamente, permitiendo que el aire llenara mis pulmones, y comencé a agradecer. Pero esta vez no era un agradecimiento superficial. No dije gracias por decirlo. Dejé que el sentimiento me inundara, comenzando por lo más básico. Estar vivo. Gracias por esta respiración. Gracias por este nuevo día. Gracias por la oportunidad de comenzar de nuevo. Esa pequeña acción cambió el ritmo de mi despertar. Sentí como la tensión en mi cuerpo se desvanecía poco a poco, y un calor cálido se instalaba en mi pecho.
No estaba pensando en lo que tenía que hacer, ni en lo que había salido mal el día anterior. Solo estaba ahí, presente, sintiendo la gratitud fluir como un río tranquilo. El silencio se volvió mi aliado. No tenía que decir nada, no había pensamientos que resolver, solo la quietud de ese momento. Y en esa calma, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Era como si mi mente finalmente pudiera escucharse a sí misma, sin el bullicio constante de preocupaciones. Lo aprendí de un maestro que decía que la gratitud y el silencio son las llaves que abren la puerta a la intención. No es solo cuestión de agradecer por lo que ya tienes, sino también por lo que está en camino. Esa actitud de certeza y confianza cambia la energía con la que afrontas el día. Porque cuando agradeces por lo que aún no se ha manifestado, estás enviando al universo un mensaje claro. Confío en que todo está llegando en el momento perfecto. A medida que fui practicando este hábito cada mañana, empecé a notar cambios significativos. Mi mente estaba más clara, mi ánimo más ligero y mi día se desarrollaba con menos fricción. Ya no era el ruido externo lo que dictaba mi estado emocional. Al contrario, era esa conexión inicial conmigo mismo lo que marcaba la pauta. Hubo una mañana en particular que jamás olvidaré. Tenía una presentación importante en el trabajo, y normalmente me habría despertado ya estresado, repasando mentalmente cada detalle. Pero esa vez hice lo de siempre. Desperté, respiré profundamente y agradecí. Me permití unos minutos de silencio total, dejando que la calma se asentara en mi mente. Cuando finalmente me levanté, sentí que algo en mí había cambiado. Ya no estaba ansioso, sino seguro de que todo iba a salir bien. Y así fue. La presentación fluyó de manera natural, como si cada palabra estuviera perfectamente sincronizada con mi intención de éxito. Fue en ese momento cuando comprendí plenamente lo que el maestro quería decir. No es la cantidad de tareas que tengas lo que determina tu día, sino el estado en el que eliges comenzarlo. Y despertar en gratitud es como programar tu mente para el éxito desde el minuto 1. Con el tiempo, esta práctica dejó de ser un esfuerzo consciente y se convirtió en un ritual automático. Ya no tenía que recordarme que lo hiciera, mi cuerpo y mi mente lo pedían. Y lo más fascinante era que, aunque las circunstancias a mi alrededor a veces seguían siendo caóticas, yo ya no me sentía arrastrado por ellas. Mi centro permanecía firme, porque había aprendido a empezar cada día desde la gratitud y la calma. Y entonces, algo más sucedió. Empecé a notar cómo las personas a mi alrededor también cambiaban. Mi energía positiva parecía contagiarse, y mis conversaciones se volvieron más profundas, más significativas. Fue como si mi calma interior creara un espacio para que otros también bajaran sus defensas y se mostraran más auténticos. Lo interesante es que esta práctica no requiere nada más que tu intención. No necesitas equipo especial, ni un lugar perfecto. Solo necesitas la disposición de permitir que la gratitud sea tu primer pensamiento y el silencio tu primer acto. Una mañana, mientras disfrutaba de ese momento de gratitud, recordé otra enseñanza. No puedes controlar todo lo que ocurre a tu alrededor, pero siempre puedes elegir cómo reaccionar. Y entendí que ese ritual no era solo para sentirme bien, sino para recordarme a diario que el poder está en mi interior. El poder de elegir cómo empezar mi día, cómo enfrentar mis desafíos y cómo vivir cada instante con la certeza de que ya tengo lo que necesito para ser feliz. Si alguna vez te has sentido perdido al despertar, con el peso del día cayendo sobre ti antes de siquiera salir de la cama, quiero que sepas que hay una manera diferente. Puedes elegir empezar desde la calma, desde el agradecimiento profundo por lo que eres y por lo que estás en proceso de convertirte. El cambio no ocurre de la noche a la mañana. Al principio puede parecer extraño quedarse en silencio cuando el mundo grita por tu atención. Pero cuando lo practicas con intención, te das cuenta de que esos minutos de quietud no son un lujo, sino una necesidad para mantenerte en equilibrio. Y así, al integrar esta práctica, comencé a experimentar una sensación de libertad que no había sentido en mucho tiempo. No importaba lo que ocurriera durante el día, sabía que mi estado inicial me protegía del caos externo. Empecé a notar que, al estar más centrado, también tomaba mejores decisiones, evitaba conflictos innecesarios y enfrentaba los retos con una mente clara.
Ahora que has comprendido la importancia de despertar en gratitud y silencio, te invito a probarlo mañana mismo. Solo por un día, elige comenzar con esta práctica y observa cómo cambia tu energía. Permítete agradecer incluso antes de levantarte y quédate en silencio, escuchando lo que tu interior tiene para decirte. Porque, como decía el maestro, no atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Y al comenzar tu día en gratitud, te estás alineando con la abundancia misma. Ahora que has entendido la profundidad de este hábito matutino, avancemos al siguiente punto. Habla contigo como si ya fueras quien deseas ser. Porque después de conectar con la gratitud y el silencio, es fundamental que tus palabras y pensamientos también estén alineados con esa versión poderosa de ti mismo. Punto 2. Habla contigo como si ya fueras quien deseas ser. Aprendí algo poderoso de Wendae que resonó profundamente en mí. No te hables como quien deseas ser. Háblate como si ya lo fueras. Esa frase me confrontó de inmediato. Estaba acostumbrado a pensar en mis metas como algo lejano, como una aspiración que debía alcanzar algún día. Pero la realidad es que, mientras continuara pensando de esa manera, siempre las mantendría fuera de mi alcance. El verdadero cambio comenzó cuando decidí experimentar con esta idea. Después de despertar en gratitud y silencio cada mañana, lo siguiente que hice fue dirigirme a mí mismo como si ya hubiera alcanzado aquello que tanto deseaba. No se trataba de repetir afirmaciones vacías o forzadas, sino de sentir genuinamente que ya había llegado a ese punto. Al principio, debo admitirlo, me sentía extraño. Hablarme como si ya tuviera éxito, abundancia y paz interior cuando aún me encontraba lidiando con desafíos era casi como mentirme a mí mismo. Pero después comprendí que no se trataba de mentir, sino de reprogramar mi mente para que actuara en alineación con la mejor versión de mí mismo. Cada mañana, después de agradecer en silencio, comencé a decirme palabras que resonaban con mi propósito. No decía, quiero ser exitoso. Decía, yo soy exitoso. Yo soy abundante. Yo soy un creador consciente. Al principio, estas palabras parecían un mero juego mental. Pero con el tiempo, comencé a notar que mis pensamientos y emociones se alineaban cada vez más con esas declaraciones. Lo que descubrí fue que al afirmar quién ya soy, en lugar de quien quiero ser, mi mente se enfoca en crear evidencias que respalden esa creencia. Es como si le estuviera dando instrucciones claras a mi subconsciente para que busque oportunidades, soluciones y caminos que refuercen esa realidad. Recuerdo un día particularmente revelador. Estaba trabajando en un proyecto que me había costado mucho esfuerzo y dedicación. Anteriormente, habría dudado de mí mismo, pensando que no estaba lo suficientemente preparado o que aún me faltaban muchas cosas por aprender. Pero ese día, decidí actuar desde la certeza. Me hablé a mí mismo como si ya fuera esa persona que dominaba su arte, que creaba con confianza y seguridad. Y al hacerlo, me di cuenta de que mi mente comenzaba a responder de manera diferente. En lugar de enfocarme en lo que me faltaba, comencé a notar todo lo que ya tenía. Habilidades, experiencias, conocimientos. Todo eso estaba a mi disposición. Y al actuar desde esa perspectiva, mi creatividad se desbloqueó de manera sorprendente. Lo que antes me habría tomado horas resolver, fluía con facilidad. Fue entonces cuando comprendí que las palabras que me digo a mí mismo son como comandos que mi mente sigue sin cuestionar. Si me digo que soy incapaz, mi mente buscará evidencia para justificar esa creencia. Pero si me digo que soy capaz, abundante, creativo y poderoso, mi mente se dedicará a demostrarme que eso es cierto. Lo descubrí en un momento de claridad. Hablarme como si ya fuera quien deseo ser no se trata de engañarme, sino de abrirme a nuevas posibilidades. Al alinear mis palabras con mi propósito, estaba reprogramando mi realidad desde adentro. Wayne Dyer decía que el lenguaje que utilizamos tiene un poder inmenso. No solo porque refleja nuestra realidad, sino porque también la moldea. Al repetir continuamente que ya era quien deseaba ser, comencé a actuar como tal. Mis decisiones se volvieron más coherentes con esa identidad. Mis acciones empezaron a fluir con una confianza que antes no tenía. Esto me recordó algo que había aprendido tiempo atrás sobre la neuroplasticidad.
La mente humana tiene la capacidad de reorganizarse y crear nuevas conexiones neuronales basadas en nuestros pensamientos repetitivos. Así que, cada vez que me hablaba como quien ya soy, estaba fortaleciendo esas conexiones mentales, convirtiéndolas en un patrón dominante. Comencé a aplicar este principio no solo en mis pensamientos, sino también en mis acciones. ¿Qué haría esa versión de mí mismo que ya es exitosa, abundante y plena? ¿Cómo respondería a los desafíos? ¿Qué decisiones tomaría? Al hacerme estas preguntas, me di cuenta de que la respuesta ya estaba en mi interior. Todo lo que necesitaba era actuar desde esa certeza. Y algo fascinante ocurrió. No solo me sentía más seguro, sino que las oportunidades que antes parecían esquivas comenzaron a manifestarse con mayor frecuencia. Fue como si el universo respondiera a esa nueva vibración que estaba emitiendo. Al hablarme como quien ya era, estaba enviando un mensaje claro al mundo. Estoy listo para recibir. Pero había algo más que necesitaba comprender. Wendae solía decir que el poder de la intención no se trata solo de visualizar o desear algo con fuerza. Se trata de actuar desde la certeza de que ya eres aquello que deseas ser. Esa certeza es la que alinea tu energía con tus metas y abre puertas que antes parecían cerradas. Este proceso me llevó a profundizar aún más en mi práctica diaria. Ya no era solo cuestión de decir afirmaciones positivas al azar. Se trataba de crear una conversación consciente conmigo mismo, de recordarme cada día que ya tengo dentro de mí todo lo necesario para manifestar mis sueños. Y no fue un cambio inmediato. Había días en los que la duda volvía a aparecer, en los que mi mente cuestionaba si realmente era posible manifestar lo que deseaba. Pero incluso en esos momentos, me recordaba que la clave estaba en persistir. En seguir hablándome con amor, con confianza y con certeza. A medida que continuaba con esta práctica, comencé a notar que mi realidad externa reflejaba cada vez más mi estado interno. Las personas adecuadas aparecían en mi camino, las oportunidades se presentaban en el momento preciso y mi creatividad parecía inagotable. Todo eso surgía no por suerte o coincidencia, sino porque estaba actuando desde una nueva identidad. Y comprendí que ese poder de hablarme como si ya fuera quien deseo ser no se limita a un área de la vida. Funciona en todos los aspectos. Relaciones, salud, éxito profesional, crecimiento personal. Porque todo comienza con la forma en la que te hablas a ti mismo. Todo comienza con la historia que decides contar sobre quién eres. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es esto? Cada mañana, después de despertar en gratitud y silencio, dedico unos minutos a recordarme quién soy. No quién quiero ser en algún futuro lejano, sino quién soy ahora. Y al hacerlo, siento como mi mente se alinea con esa verdad. Porque la realidad no es más que un reflejo de lo que crees posible. Si deseas aplicar este hábito en tu vida, empieza hoy mismo. Háblate con amor, con certeza y con intención. Dite a ti mismo que ya eres esa persona que deseas ser. Actúa desde esa identidad. Porque cuando te hablas como si ya lo fueras, tu mente comienza a manifestar esa realidad con cada pensamiento, palabra y acción. Ahora que comprendes la importancia de hablarte como quien ya eres, avanzaremos al siguiente punto. Libérate del resultado. Porque después de definir tu identidad y actuar desde ella, es esencial que aprendas a soltar el apego y confiar en el proceso. Punto 3. Libérate del resultado. Hay una enseñanza esencial que Wendae repetía a menudo y que, aunque parece simple, encierra una de las lecciones más profundas y poderosas. Libérate del resultado. Esta idea parece contradecir todo lo que nos han enseñado sobre éxito, metas y logros. Pero cuando comprendes su verdadero significado, descubres que encierra la clave para una paz interior auténtica y un poder creador inigualable. Durante mucho tiempo, cometí el error de medir mi éxito exclusivamente en función de los resultados que obtenía. Si algo no salía como yo quería, me frustraba. Si no alcanzaba una meta en el tiempo que había estipulado, me culpaba o pensaba que no estaba haciendo lo suficiente. Vivía con un sentido constante de urgencia, como si cada paso que daba debiera producir resultados inmediatos. Esa presión autoimpuesta me alejaba de la verdadera esencia de la creación.
Pero un día, mientras escuchaba uno de los discursos más poderosos de Wayne Dyer, todo cambió. Él decía que la verdadera intención no se mide por lo que logras, sino por la conexión genuina que estableces con la energía creativa. Decía que la intención pura es un estado de ser, no un resultado final. No te aferres a lo que esperas que ocurra. Simplemente actúa desde la certeza de que ya está hecho. Luego, suéltalo. Esa frase me hizo reflexionar profundamente. Hasta entonces, había estado actuando desde un lugar de apego, creyendo que mi felicidad dependía de un resultado específico. Pero en realidad, ese apego era lo que me estaba alejando de la plenitud que buscaba. El apego es una forma de miedo. Miedo a perder, miedo a no alcanzar, miedo a no ser suficiente. Entonces, decidí poner en práctica esa enseñanza. Cada mañana, después de agradecer y recordarme quién ya soy, comencé a establecer mis intenciones desde un lugar de confianza absoluta. Yo soy abundante. Yo soy paz. Yo soy creatividad. Todo lo que necesito ya está dentro de mí. Y luego, simplemente soltaba la expectativa de cómo debía manifestarse. Al principio, fue difícil. La mente está acostumbrada a medir el éxito en función de resultados tangibles. Pero poco a poco, fui aprendiendo que la verdadera magia ocurre cuando sueltas la necesidad de controlar cada detalle. Wayne Dyer decía que cuando intentas controlar el resultado, estás actuando desde un lugar de inseguridad. Pero cuando te entregas con confianza, permites que la vida fluya en perfecta sincronía. Descubrí que liberar el resultado no significa renunciar a tus deseos o dejar de tener metas. Significa actuar desde un lugar de certeza y desapego al mismo tiempo. Es como plantar una semilla y confiar en que, con el tiempo, dará fruto. No te paras todos los días a desenterrar la semilla para ver si está creciendo. La cuidas, la nutres, pero confías en el proceso. Comencé a aplicar este principio en cada aspecto de mi vida. Cuando trabajaba en proyectos creativos, lo hacía con la mayor dedicación posible, pero soltaba la necesidad de que resultaran perfectos. En lugar de obsesionarme con la cantidad de resultados inmediatos, me enfocaba en disfrutar el proceso. Cuando me relacionaba con otras personas, ofrecía lo mejor de mí sin esperar que ellas respondieran de la manera que yo deseaba. Simplemente daba, y luego soltaba. Lo más sorprendente fue que, al liberar el apego al resultado, comencé a experimentar una paz interior que nunca antes había sentido. Ya no dependía de factores externos para sentirme pleno. Mi felicidad no estaba condicionada a si algo ocurría o no. Y, paradójicamente, al soltar el apego, los resultados que deseaba comenzaban a manifestarse con mayor fluidez. Wayne Dyer decía que el universo responde mejor cuando actúas desde un lugar de no resistencia. Cuando te aferras a un resultado específico, creas resistencia. Pero cuando sueltas, permites que la energía fluya libremente hacia ti. Esto me llevó a comprender que, en realidad, no se trata de renunciar a tus deseos, sino de confiar en que ya están en camino, incluso si no puedes verlos de inmediato. Hubo un momento en particular que marcó un antes y un después en mi vida. Había trabajado durante meses en un proyecto que significaba mucho para mí. Invertí tiempo, esfuerzo y dedicación, pero los resultados que esperaba no llegaban. Mi primer instinto fue frustrarme, dudar de mí mismo y cuestionar todo lo que había hecho. Pero entonces, recordé la enseñanza de Wayne Dyer. Libérate del resultado. Decidí aplicar ese principio conscientemente. Acepté que había hecho todo lo que estaba en mis manos, y que el resto no dependía de mí. Solté el apego a un resultado específico y me abrí a recibir lo que fuera mejor para mí, incluso si no era lo que había imaginado. Pocos días después, algo increíble ocurrió. Recibí una llamada inesperada que abrió una puerta completamente nueva. Un proyecto distinto, pero mucho más alineado con mi propósito. Fue como si el universo estuviera esperando a que yo soltara mi apego para poder entregarme algo mucho mejor. Desde entonces, ese principio se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de mi vida. Entendí que liberar el resultado no significa rendirse o conformarse. Al contrario, es la manera más poderosa de manifestar tus deseos, porque actúas desde un lugar de confianza plena y certeza absoluta.
Liberar el resultado también significa dejar de preocuparte por la opinión de los demás. Muchas veces, nuestras expectativas están condicionadas por lo que creemos que otros esperan de nosotros. Pero cuando te liberas de esa necesidad de aprobación externa, encuentras la verdadera libertad. Al practicar esta enseñanza, me di cuenta de que el verdadero éxito no se mide por los logros materiales o por el reconocimiento externo. El verdadero éxito es la paz interior que experimentas cuando sabes que has actuado desde tu verdad, sin importar el resultado. Ahora, cada mañana, después de agradecer y afirmarme como quien ya soy, establezco mis intenciones con claridad. Pero en lugar de obsesionarme con el cómo o el cuándo, simplemente la suelto. Confío en que la vida me traerá lo que necesito en el momento perfecto. Y lo más sorprendente es que, al hacerlo, me encuentro recibiendo más de lo que jamás hubiera imaginado. Porque cuando sueltas el apego, permites que la energía fluya hacia ti sin restricciones. ¿Te das cuenta de lo liberador que es esto? No se trata de dejar de desear, sino de confiar en que tus deseos ya están en camino. No se trata de renunciar a tus sueños, sino de permitir que se manifiesten sin interferencia. Ahora que comprendes la importancia de liberar el resultado, pasemos al siguiente hábito esencial. Haz servicio sin esperar nada. Porque una vez que aprendes a soltar el apego, descubres que la verdadera abundancia se encuentra en dar sin condiciones. Punto 4. Haz servicio sin esperar nada. Wayne Dyer decía que el verdadero poder de la intención se revela cuando actúas desde un lugar de servicio genuino, sin expectativas ni deseos ocultos de recibir algo a cambio. Para él, el acto de dar era un reflejo de la abundancia interna que todos poseemos, y no un medio para alcanzar algún tipo de recompensa o reconocimiento externo. Aprendí esta lección de un modo tan profundo que marcó un antes y un después en mi vida. Recuerdo que había estado luchando con la sensación constante de que, por más que me esforzaba, no lograba recibir lo que sentía que merecía. Era como si estuviera atrapado en un ciclo interminable de dar y esperar algo a cambio, sin darme cuenta de que esa expectativa misma era la que bloqueaba el flujo natural de la abundancia. Un día, mientras escuchaba a Wendell hablar sobre el poder de la intención, mencionó algo que hizo eco en mi mente. El verdadero servicio no se mide por lo que das, sino por la intención con la que lo haces. Si das para recibir, estás operando desde la carencia. Pero si das simplemente por el placer de dar, entonces estás actuando desde la abundancia. Esa idea me descolocó por completo. Me hizo darme cuenta de que muchas veces había actuado con la esperanza oculta de que algo me fuera devuelto, y que esa expectativa contaminaba la pureza de mi intención. Esa misma noche, decidí experimentar con algo diferente. Me propuse hacer un acto de servicio genuino cada día, sin esperar absolutamente nada a cambio. Algo tan sencillo como ofrecer una palabra amable, ayudar a alguien con un problema o incluso dedicar tiempo a escuchar con atención a una persona que lo necesitara. Pero había una regla que debía seguir. Debía hacerlo desde un lugar de autenticidad pura, sin ningún interés ulterior. Lo que ocurrió fue asombroso. Al poco tiempo, comencé a sentir una especie de paz interna que antes me resultaba esquiva. Sentía que, al dar sin esperar nada a cambio, me liberaba de un peso invisible que había estado cargando durante años. Y no solo eso. También empecé a notar que las cosas que tanto deseaba comenzaban a llegar a mí con mayor facilidad. Lo que descubrí fue que, al liberar mi mente de la expectativa de recibir, estaba permitiendo que la energía fluyera libremente. Era como si al quitarle las cadenas a mis acciones, éstas podían manifestarse con un poder mucho mayor. Y lo más importante, me sentía pleno independientemente de lo que ocurriera en el exterior. Wayne Dyer solía hablar de cómo el acto de dar no debe estar condicionado por la gratificación instantánea o la aprobación externa. Cuando das sin esperar nada a cambio, te alineas con la esencia misma de la creación. Porque la verdadera abundancia no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres capaz de compartir sin reservas. Pensé en cómo este principio se refleja en la naturaleza. Los árboles no dan frutos esperando que alguien los alabe por su generosidad. Las flores no florecen con la intención de recibir elogios. Simplemente dan, porque eso es lo que son. Es su naturaleza.
Y al hacerlo, cumplen con su propósito más elevado. Fue entonces cuando comprendí que actuar desde un lugar de servicio genuino es uno de los caminos más poderosos hacia la verdadera abundancia. Porque cuando das desde tu esencia, desde tu ser auténtico, estás creando un flujo constante de energía que inevitablemente regresa a ti en formas que ni siquiera podrías imaginar. Empecé a aplicar este principio en todas las áreas de mi vida. En mi trabajo, en mis relaciones, en mi crecimiento personal. Descubrí que cuando me acercaba a los demás con la intención pura de ofrecer algo de valor, sin importar si recibía algo a cambio o no, todo fluía con mayor naturalidad. Por ejemplo, en lugar de enfocarme únicamente en alcanzar mis propias metas, comencé a preguntarme: ¿cómo puedo ayudar a otros a alcanzar las suyas? En lugar de buscar reconocimiento o aprobación, simplemente actuaba desde un deseo genuino de contribuir. Y lo que ocurrió fue casi mágico. Las oportunidades que tanto había buscado comenzaron a aparecer de manera espontánea, como si el universo respondiera a ese cambio de enfoque. Wayne Dyer explicaba que el acto de dar sin esperar nada a cambio es una forma de alinearte con la energía de la intención. Porque la intención verdadera no busca acumular ni poseer. Simplemente se manifiesta a través de ti, como un canal que permite que la energía fluya libremente. Al comprender esto, me di cuenta de que muchas veces, el motivo por el cual nuestras intenciones no se manifiestan como deseamos es porque estamos tratando de retener algo que debería ser libre. Es como intentar atrapar el viento con las manos. Cuando actúas desde la expectativa, creas un bloqueo. Pero cuando actúas desde un lugar de servicio auténtico, todo se expande. Decidí profundizar aún más en esta práctica. Cada mañana, después de despertar en gratitud y reafirmar quién ya soy, me preguntaba: ¿cómo puedo servir hoy? ¿Qué puedo dar al mundo sin esperar nada a cambio? Y lo más curioso fue que, al hacerlo, comencé a notar una transformación en mí mismo. Ya no actuaba desde la necesidad o la desesperación. Actuaba desde un lugar de plenitud, de certeza, de amor incondicional. Y cada vez que ayudaba a alguien, cada vez que ofrecía algo de valor sin esperar nada a cambio, sentía que mi propia energía se elevaba. Descubrí que el acto de dar no solo beneficia al receptor, sino que también transforma al dador. Porque cuando das desde un lugar de autenticidad, estás alineándote con la frecuencia más elevada del universo. La frecuencia del amor. Esta práctica me llevó a comprender que, en realidad, no se trata de cuánto das, sino de cómo lo haces. Puedes ofrecer algo aparentemente pequeño, pero si lo haces desde un lugar de amor genuino, el impacto puede ser inmenso. Y ese impacto no solo se refleja en la vida de los demás, sino también en la tuya. Porque al dar sin esperar nada a cambio, te liberas de la dependencia de los resultados y permites que la abundancia fluya hacia ti en formas inesperadas y maravillosas. Wayne Dyer enseñaba que dar es un acto creativo en sí mismo. Cuando actúas desde un lugar de servicio auténtico, estás creando un puente entre tu intención y la manifestación. Porque cada acto de generosidad, por pequeño que sea, es una semilla plantada en el universo. Y esas semillas, tarde o temprano, florecen. Ahora que comprendes la importancia de dar sin esperar nada a cambio, es momento de avanzar al siguiente hábito esencial. Medita con intención. Porque cuando combinas el poder del servicio con la práctica de la meditación consciente, te alineas con la fuente creativa de todo lo que es. Punto 5. Medita con intención. Wayne Dyer decía que la meditación es como regresar a casa, un lugar donde todo el ruido exterior se desvanece y solo queda la pureza de tu ser. Pero no cualquier meditación, sino aquella que se realiza con intención consciente. Meditar no es simplemente cerrar los ojos y tratar de acallar los pensamientos, sino conectar con la fuente creativa que habita en tu interior y alinearte con el propósito más elevado de tu vida. Durante años, creía que la meditación era una práctica destinada únicamente a calmar la mente y reducir el estrés. Y aunque es cierto que puede tener esos beneficios, descubrí que su verdadero poder va mucho más allá. La meditación con intención es una herramienta transformadora que te permite sintonizarte con la frecuencia de la abundancia, la paz y la creatividad ilimitada.
Wayne Dyer solía decir que la intención pura es como un campo de energía que todo lo impregna y que al conectar con ese campo a través de la meditación consciente, puedes atraer hacia tu vida todo aquello que deseas. No desde la necesidad o el deseo desesperado, sino desde la certeza de que ya eres aquello que buscas. Lo descubrí un día mientras practicaba una meditación que Wayne Dyer enseñaba a menudo. Consistía en visualizarte como ya habiendo logrado aquello que deseas. No desde la carencia o la duda, sino desde un estado de gratitud y certeza absoluta. Durante la meditación, imaginaba mi vida ideal con todos los detalles posibles. Cómo me sentía, qué veía a mi alrededor, qué sonidos escuchaba. Pero lo más importante era el sentimiento que experimentaba mientras lo hacía. Lo que Wayne Dyer enseñaba es que la mente subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado con suficiente intensidad y emoción. Por eso, cuando meditas con intención y te ves a ti mismo como ya habiendo logrado lo que deseas, estás literalmente programando tu subconsciente para manifestar esa realidad. Él decía: todo lo que deseas ya existe en el campo de la intención. Tu trabajo es alinearte con esa frecuencia. Eso cambió mi manera de ver la meditación para siempre. Ya no la consideraba solo como un medio para relajarme o calmar mi mente. Ahora la veía como una herramienta para manifestar mi propósito más elevado. Empecé a meditar todas las mañanas al despertar. Antes de revisar el celular, antes de enfrentar el bullicio del mundo exterior, me sentaba en silencio y comenzaba con un acto de gratitud. Agradecía por mi vida, por mis experiencias, por las personas que amaba y, lo más importante, por aquello que aún no se había manifestado pero que sabía que ya existía en el campo de la intención. Esta práctica de gratitud al inicio de la meditación no solo me ayudaba a elevar mi energía, sino que también me permitía sentir como si ya hubiera logrado aquello que deseaba. Y esa sensación de certeza absoluta era la que comenzaba a manifestar milagros en mi vida. Wayne Dyer decía que la clave de la manifestación consciente radica en la energía emocional que proyectas mientras meditas. No basta con visualizar algo de manera superficial, debes sentirlo con cada célula de tu ser. Debes entrar en un estado donde el deseo se convierte en certeza, donde ya no existe duda alguna. La intención pura es aquella que se genera desde un estado de amor, paz y confianza. No es el deseo desesperado de querer algo porque sientes que te falta. Es la certeza de que ya eres lo que buscas y que el universo se encargará de manifestarlo de la mejor manera posible. Me di cuenta de que cuando meditas con intención, estás enviando una señal clara al universo. Le estás diciendo: esto es lo que soy, esto es lo que deseo experimentar. Y cuando esa señal es lo suficientemente poderosa y coherente, el universo responde en consecuencia. A menudo, Wayne Dyer hablaba sobre la importancia de liberar el apego al resultado mientras meditas. Decía que cuando te obsesionas con un resultado específico, estás actuando desde la carencia y la desesperación. Pero cuando meditas con intención y luego sueltas la expectativa de cómo debe manifestarse, permites que la energía fluya libremente hacia ti. Comencé a aplicar esta enseñanza en mi práctica diaria. Cada mañana, después de despertar en gratitud y reafirmar quién ya soy, me sentaba en silencio y cerraba los ojos. Visualizaba mi vida ideal con todos los detalles posibles, pero en lugar de tratar de forzar un resultado, simplemente me permitía sentir la plenitud de esa experiencia como si ya fuera real. Al principio, mi mente trataba de interferir con pensamientos de duda e inseguridad. Pero con el tiempo, aprendí a simplemente observar esos pensamientos sin darles poder. Aprendí a dirigir mi atención hacia la intención pura y a dejar que el sentimiento de gratitud y certeza se expandiera en mi interior. Lo más sorprendente fue que, al practicar esta forma de meditación con intención, comencé a notar cambios significativos en mi vida. Personas, oportunidades y experiencias que antes parecían inalcanzables comenzaron a aparecer con mayor frecuencia. Era como si al alinear mi energía con la intención pura, estuviera atrayendo todo aquello que deseaba de manera natural y sin esfuerzo. Lo que Wayne Dyer enseñaba era que la meditación con intención no se trata de pedir o suplicar por algo que deseas. Se trata de reconocer que ya eres aquello que buscas. Se trata de conectarte con la energía creativa que todo lo impregna y permitir que esa energía se manifieste a través de ti.
A través de esta práctica, descubrí que la verdadera meditación no es un acto de desconexión, sino de reconexión. Reconexión con tu esencia más pura, con la fuente de toda creación. Cuando meditas con intención, te conviertes en un canal por el cual la energía creativa fluye de manera natural y armoniosa. Y lo mejor de todo es que esta práctica es accesible para todos. No necesitas un lugar especial, ni herramientas sofisticadas. Solo necesitas un momento de quietud, un corazón abierto y una intención clara. Cuando comprendes esto, te das cuenta de que la meditación con intención no es algo que se hace ocasionalmente, sino un estilo de vida. Es una práctica constante de alinearte con tu propósito más elevado y permitir que ese propósito se exprese a través de ti. Ahora, cada mañana, antes de enfrentar el mundo exterior, dedico unos minutos a reconectar con mi esencia a través de la meditación consciente. Y lo más hermoso es que esta práctica no solo ha transformado mi vida, sino que también me ha permitido ayudar a otros a encontrar su propio camino. Wayne Dyer decía que cuando te alineas con la intención pura, no solo mejoras tu propia vida, sino que también te conviertes en un faro de luz para los demás. Porque al manifestar desde un lugar de amor y certeza, inspiras a otros a hacer lo mismo. Ahora que comprendes la importancia de meditar con intención, es momento de aplicar todo lo aprendido y dar el siguiente paso. Porque el poder de la intención no se manifiesta solo a través de pensamientos o deseos. Se manifiesta a través de la acción consciente y constante. Pasemos ahora a la conclusión de este viaje transformador, donde consolidaremos todas las enseñanzas y estableceremos un compromiso profundo con nuestro propósito. Conclusión. La intención pura es tu verdadero poder. Hemos llegado al final de este recorrido, pero en realidad, este es solo el comienzo de algo mucho más grande. Hoy has descubierto 5 hábitos que Wayne Dyer aplicaba cada mañana para conectarse con el poder de la intención. Hábitos que, cuando los aplicas con constancia, pueden transformar tu vida de una manera que nunca imaginaste. Desde despertar en gratitud y silencio, reafirmar quién ya eres, soltar el control sobre los resultados, dar sin esperar nada a cambio, hasta meditar con intención pura. Todo esto tiene un propósito profundo. Reconectarte con la fuente que lo crea todo. No se trata de aprender algo nuevo, sino de recordar lo que siempre ha estado en tu interior. Wayne Dyer decía que cuando te alineas con la intención pura, el universo conspira a tu favor. No es magia ni suerte, es la realidad natural de alguien que se conecta con su esencia auténtica. Cuando eres consciente de tu poder, comienzas a manifestar sin esfuerzo, porque dejas de actuar desde la necesidad o la desesperación y empiezas a actuar desde la certeza de que ya eres todo lo que deseas ser. Ahora, quiero que tomes un momento para reflexionar. ¿Qué pasaría si aplicaras estos 5 hábitos todos los días, con total dedicación y compromiso? ¿Qué pasaría si cada mañana eligieras despertar en gratitud, recordar quién eres realmente, soltar el control, dar sin condiciones y meditar con intención pura? Imagina cómo cambiaría tu vida si, en lugar de enfocarte en lo que falta, decidieras vivir desde la abundancia que ya existe en tu interior. Porque la verdad es que todo lo que necesitas para manifestar tus sueños ya está en ti. Quiero proponerte un reto que puede cambiar tu vida para siempre. Durante los próximos 30 días, quiero que practiques estos 5 hábitos cada mañana. Sin excusas, sin distracciones. Solo tú, tu intención y tu poder creativo. Escribe en los comentarios con total certeza y convicción. Yo me conecto con mi intención cada día. Este simple acto de escribirlo no es solo una afirmación, es un compromiso contigo mismo. Es la declaración de que estás listo para vivir desde tu verdad más profunda. No necesitas esperar a que algo externo ocurra para sentirte completo. Ya eres suficiente. Ya eres poderoso. Ya eres parte de la fuente que lo crea todo. Y cuando empieces a vivir desde esa certeza, descubrirás que las cosas que antes parecían imposibles ahora fluyen con naturalidad. Porque el poder de la intención no se trata de forzar o controlar, sino de permitir y confiar. Si has llegado hasta aquí, ya has dado un paso importante. Pero ahora viene lo más crucial. Aplicar lo que has aprendido. Porque el verdadero conocimiento se convierte en poder solo cuando se pone en práctica. Así que comienza hoy mismo.
Despierta cada mañana en gratitud y silencio. Habla contigo como si ya fueras quien deseas ser. Suelta el control sobre cómo ocurren las cosas. Da sin esperar nada a cambio. Y medita con intención pura, recordando que eres parte de algo mucho más grande. Cuando empieces a vivir de esta manera, descubrirás que no necesitas perseguir tus sueños. Porque ellos te buscarán a ti. Ahora, es tu turno. Escribe en los comentarios. Yo me conecto con mi intención cada día. Porque cuando lo haces, el universo entero responde. Si deseas escuchar este audio sin anuncios y sumergirte por completo en esta experiencia, puedes descargarlo desde la liga en la descripción. Y si este video te tocó de alguna manera, déjame un like y suscríbete al canal Audiomotívate para más contenido que transformará tu vida. Gracias por estar aquí, por escuchar, por conectar. Tu viaje apenas comienza y me siento honrado de acompañarte en él. Hasta pronto.